plantearías? Porque sería un gran aporte para la Secretaría de Educación. Es que ustedes no solamente están ahí para como decir, voy a decir un saber, sino están ahí también para asumir, representan un pueblo en esta ciudad y necesitamos asumir ese liderazgo fuertemente y hacernos sentir, no son un agregado, ustedes hacen parte de la educación en Bogotá. La pedagogía del pueblo Nasa es pensado desde la ley de origen, de los principios y valores, desde la cosmovisión, para así llevar una formación natural del pueblo Nasa desde la casa de pensamiento hacia los colegios donde está la dinamizadora y así poder pervivir la cultura, la tradición, porque esa es la que nosotros como pueblo Nasa necesitamos. Y por eso a nosotros no nos da miedo en decirle al niño o a la niña qué significa este material y cómo se hila, cómo se teje, cómo se pinta, porque en esa pintura que tenemos, lo queremos pintar a ellos desde ese cerebro para que ellos siempre utilicen esa pintura natural y tradición para implementar la cuatendera, la mochila, la jigra, el morral. Desde la Secretaría de Educación en el CIMAT no hay, digamos, como una especificación en sí de pueblos indígenas. Entonces, ahí parto el caminar del proceso de esta educación propia como pueblo indígena, Nasa, ya que también esto se inició desde el año 2015-16, entonces creo que fue iniciar como tal como pueblo indígena Nasa. En este caso, desde la parte pedagógica ya se va fortaleciendo en el año 2021, desde la virtualidad, trabajando en las guías pedagógicas con los estudiantes y juntamente pues también con los maestros aliados. A partir del tejido propio también se ve basado como una simetría hacia las matemáticas. Ahí es donde se va involucrando por las áreas. Entonces, es un compartir con los estudiantes, no solamente con los niños indígenas, sino también con niños no indígenas. Cada cosa que hay aquí, cada implemento que tengo aquí, es parte esencial para nosotros como pueblos indígenas nasas de llevar un desarrollo hacia los niños, bien sea motriz y desde la práctica misma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando se inicia con los niños más chicos, es decir, por ejemplo, con la lana de ovejo, entonces nosotros lo llamamos descarmenar, ¿sí? Entonces iniciamos a descarmenarla, luego pasa al hilado, como pueden evidenciar aquí. De esa misma manera se va compartiendo con los estudiantes. Aquí, por ejemplo, tengo una foto en la que se hizo un compartir a partir de la simbología y a partir del tejido, y también articularlo con las áreas de las matemáticas, es decir, desde la parte geométrica, ya que nosotros como pueblos indígenas tenemos muchas de las simbologías y aún los otros pueblos también, pero pues lo vemos más hacia la parte de las matemáticas empíricamente, pero con los maestros hacemos la articulación en donde podemos visibilizar que esto se puede trabajar en las áreas. También de la misma manera podemos trabajar con el área de sociales, ciencias naturales, y cómo los niños pueden fortalecerlo acá en territorio, es decir, en territorio muisca. También desde el cuidado de la madre naturaleza, ya que nosotros acá decimos que vivimos en la selva de cemento. La experiencia que yo tengo fue
desde el inicio del año 2018 que ingresé a la Secretaría, fue un espacio muy complicado. Yo creo que para muchos y para todos, llegar a un colegio donde discriminan, donde desconocen nuestros pensamientos, nuestra cultura, ha sido muy compleja. A pesar de eso, pues como la compañera Neri mencionaba, se inició con la caracterización de los chicos y chicas indígenas, en especial de la comunidad Misak. En ese entonces empezamos con 54 Misak de mi comunidad, de jardín a 11. Como ustedes ven, tenemos diferentes fotos de actividades donde nosotros realizamos. Por ejemplo, acá está el tambor. Nosotros, pues digamos en mi caso, yo soy muy ligado a la identidad, porque pues nosotros tenemos la identidad propia, que es nuestra indumenta, lo tenemos vivo todavía, y con ello inicio todas las actividades. También enfoco mucho al Namrik, el idioma propio de nosotros. Trabajamos espacios de música, donde el Teita Miguel me acompaña con la música propia, que es la flauta y el tambor. También trabajamos con lana, es un material propio de nosotros, que es la lana de ovejo. Con ello también con los chicos, pues trabajamos para que ellos conozcan cómo es el proceso del tejido nuestro, que es la mochila. Entonces, para llegar a estos tejidos, pues es un poco complejo, porque los niños todavía no manejan aguja, y para nosotros pues es ya trabajo con aguja. Para eso se hacen mandalas. Digamos, yo siempre represento lo que es nuestro, el territorio. Para nosotros pues los 4 colores son sagrados, que hacen parte de nuestro indumento, de nuestro territorio. Inicio siempre que ellos reconozcan los colores y los significados propios de nosotros, los Misak. Asimismo, con ellos realizamos diferentes actividades de atrapasueños, pero siempre enfocado a lo Misak. Asimismo, nosotros realizamos aretes, realizamos manillas, y esto se trabaja en aula diferencial y asimismo en el aula regular. Todo esto, como es intercultural, se trabaja con ellos. Acá está un bolsito que se hizo una niña de cuarto, y está representado la bandera Misak. A veces siento que nuestros niños, pues si no apoyan desde arriba, ellos solo tienen, digamos, a la comunidad, pero como ahí lo que más vale es que ellos estudien, que ellos aprendan. Ahí hemos estado también pues con los sabedores, que ellos nos apoyen en estos procesos difíciles que a uno como comunidad pues toca como arrodillar a los rectores a que nos den un espacio para estas actividades. Las estrategias pedagógicas es el sentido de nosotros de por qué hacemos las actividades a manera propia de nosotros. Por ejemplo, hablando sobre, para los Misak, el Yatul, el lugar de las siembras, se enseña a los niños, las niñas, los jóvenes, y dando a conocer a las familias la importancia de la tierra, la importancia de las plantas, el respeto a la naturaleza, la articulación con los espíritus de la naturaleza. Y eso es lo que se da a conocer para que entiendan que eso se merece respetar, articular y convivir de manera armónica con este entorno natural. Los conocimientos, ninguno está por encima del otro. La idea es siempre articularnos. Por ejemplo, la tecnología. ¿Cómo podemos
nosotros apropiarnos la tecnología a manera nuestra, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de cómo poder utilizarnos a manera nuestra, que esa tecnología pues sea también una herramienta favorable para reorientarnos y para fortalecernos. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. La lucha y la tarea que yo me he puesto es, como indígena, como Camanchá, de donde vengo, de territorio milenario, ancestral, es rescatar la lengua propia. Porque así como nosotros aquí en contexto de ciudad ya estamos perdiendo lo que es la lengua propia, la idea es rescatar la lengua propia, medicina ancestral, todo lo que es la gastronomía propia para nosotros como Camanchás. Hoy tengo aquí, nuevamente les digo, tengo a un taita, muy sabedor del tema de lengua propia, del tema de interculturalidad. Como quien dice, con suerte, otros no, por distintas razones estamos aquí y por tal motivo hemos buscado la mejor manera de rescatar, de guardar, de seguir adelante con la palabra de nuestros mayores. Quizás ellos nos dejaron un legado o nos siguen dejando un legado muy bueno, para que nosotros, donde estemos, sigamos perviviendo, sigamos con nuestras costumbres, tradiciones y sobre todo nuestra lengua materna. La lengua materna es la cual nos identifica de que somos indígenas. De ahí para adelante ya somos, como quien dice, las obras las hacemos de acuerdo a lo que lo que nos han enseñado nuestros mayores y lo que hemos venido aprendiendo, y en este momento nos toca a nosotros dejar una enseñanza buena para nuestras futuras generaciones, dejarles lo mejor posible para que en cualquier parte se puedan defender y se puedan identificarse como indígenas. No olvidar la cultura que nosotros tenemos. Cada pueblo que venimos con una historia muy diferente, contando de nuestra parte de la medicina, en la cual tenemos que enseñar a nuestros hijos, no olvidarnos. Sí, como a nosotros nos enseñaron nuestros taitas, nuestros abuelos, nuestras mamitas. Como alguien decía por ahí de pronto, a fuerte pero nos levantaron, a ortigazos nos levantaron. Con una oración nos levantaron y con buen pensamiento, ahí hemos recibido el saber, el pensamiento de ellos. Entonces, igual manera también tenemos a nuestros hijos. Hoy en el día hay que dar esa licencia de conducirlos, ¿no? Todo el pensamiento de cada uno de nosotros, porque hoy yo creo que venimos todo pueblo, venimos es ayudarnos como de los unos a los otros, cada uno de nuestro pensamiento, lo cultural, lo espiritual, de nuestra ciencia, de nuestra medicina, ¿sí? Y que donde estamos, tal vez uno que otros, muchas veces no aprovechamos indicar el conocimiento a nuestros hijos. Tal vez lo culturalmente se vienen olvidando. Si no lo indicamos, si no le explicamos, no le enseñamos cada uno de nuestros pensamientos, ellos se olvidan también. Porque la ciudad no es, como el dicho, uno estar dentro del territorio. Porque en la ciudad lleva mucho caminar. Utilizamos muchos espacios, pero espacios que muchas veces hasta no está permitido como para ellos. Permitamos como donde estamos para un buen progreso de estudio, una lengua materna que es lo propio nuestro, ¿sí? No nos olvidemos nuestros trajes, nuestros atuendos, nuestras músicas, nuestras danzas. Yo creo que a eso venimos, es a compartir en el día de hoy, que esto, labor que estamos sentados trabajando, cada uno nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, esa semilla que traemos, como tal vez más rato, como alguien decía, es una semilla de darnos, de brindarnos desde nosotros mismos a nuestros hijos
así sea de poquito. Como el dicho, de grano en grano, pero ahí vamos recogiendo, y de eso yo creo que venimos es a trabajar y permitirnos que nuestras palabras, autoridades mayores, que estamos trabajando, estamos en la lucha en este espacio, que esto se cumpla, porque hoy en el día, como el dicho, yo escribo en un papelito, lo voy a pasar, pero para que me lo dejen archivado. O sea, no seremos escuchados, porque esto es de una lucha grande. Como nosotros antiguamente, nosotros no nos decían, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Y el resultado pues va a dar 4, sino que nosotros aprendimos es desde, digamos, desde la chagra o desde el tejido, ¿sí? O que cuando contábamos en nuestro, digamos, los purgantes, que decían, bueno, páseme 2 o 4 purgantes, entonces desde ahí se va fortaleciendo, pues, sí, desde lo cultural se va fortaleciendo las matemáticas, ¿sí? Entonces es eso. Entonces el taita como también llega hacia estos niños es desde la armonización, pues él también ha tenido la experiencia de haber sido un sabedor en la Casa de Pensamiento Guavittacunapaguasi. Entonces muchos niños en los espacios que él ha estado lo han reconocido desde la parte espiritual, desde la parte armónica que él ha llegado es desde el Guairachir, ¿sí? Porque desde el Guairachir es un ritual en donde nos concentramos, en donde nos armonizamos, nos conocemos y asimismo pues participamos reconociendo sus diversas particularidades de diversas culturas. Es importante este rol del dinamizador porque a veces los niños salen de las casas de pensamiento y también hay un choque. ¿Por qué? Porque digamos desde la casa de pensamiento se fortalece todo lo cultural. Entonces, ¿qué hace el dinamizador? Como seguir fortaleciendo todo esto cultural. ¿Para qué? Para que no se pierda. Y sí, pienso que sí es importante que continúe esta labor, porque también nos relacionamos con otros pueblos indígenas, ¿sí? Desde diversas caracterizaciones que tienen los niños y las niñas, ¿sí? Y es bonito seguir compartiendo con niños no indígenas. ¿Por qué? Porque ellos también reconocen que hay diversas culturas, ¿sí? Hay diversos usos y costumbres, ¿sí? Hay diversas maneras en que nos vestimos, en que hablamos, ¿sí? Entonces sí pienso que es importante pues este rol de dinamizador y que sigamos, ¿sí? Y que digamos no siempre sea el mismo dinamizador, sino que también rotemos entre la misma comunidad. ¿Por qué? Porque así mismo van a haber personas que se fortalecen, así mismo, no solo el dinamizador va a ir a fortalecer, sino que él mismo se fortalece culturalmente con todo pues las tradiciones que hay en las comunidades indígenas. El objetivo de nosotros es poder dar a conocer, a que los niños tengan este conocimiento de cada pueblo. En mi caso, lo que yo he hecho con los niños del 20 de julio es fortalecer lo propio del pueblo tubú, es decir, la danza, la historia, el idioma, la medicina y la palabra, las medicinas. Ahí también tratamos de compartir, de impregnar esta información con los chicos. Hemos hecho todos un ejercicio importante, que es hacer la caracterización e identificación, acompañamiento, seguimiento a todos los niños y niñas que están en las instituciones educativas, especialmente de nuestros pueblos. Los avances que hemos hecho todo en cabeza de los compañeros que han venido desde hace rato caminando en este proyecto, porque sabemos que no es ahorita, sino hace 5 años, 6 vienen caminando algunos dinamizadores con este proceso. En nuestro caso, habemos gran mayoría que hemos entrado el año pasado, entramos gran parte de los dinamizadores a llegar a apoyar este proceso. En el Colegio 20 de Julio hemos tenido, gracias al acompañamiento de la dinamizadora Huitoto, que ha estado acompañando,
ha abierto las puertas, la comunidad educativa, los directivos han estado supremamente abiertos, atentos, dispuestos a apoyarnos, a colaborarnos con nuestros chiquis. Entonces nos hemos sentido realmente acogidos. Ha sido una experiencia, como lo han manifestado todo, y es un avance para nosotros poder incidir, hacer partícipe en las instituciones educativas. Y eso es muy importante. Nuestra proyección pues es seguir fortaleciendo este proceso, seguir impregnando, contagiando todo este conocimiento valioso de todos los pueblos. Yo inicio mi proceso como dinamizador el año pasado, hacia el mes de mayo más precisamente. Una experiencia bastante amarga, como lo venían comentando los compañeros, y es la entrada a los colegios. La entrada a los colegios es bastante restringida. Los rectores a donde yo llegué, a pesar de que este trabajo se llevaba implementando 2 años antes, como algunos compañeros lo comentaban, era desconocido para los rectores. Y es muy triste, de verdad es muy triste, con tanto saber que hay acá, y que nos toque a nosotros llegar a golpear las puertas a ver si nos dejan entrar. Entonces, pues se van atrasando los procesos. Yo la verdad siento que hay un abandono desde la Secretaría de Educación. Les dicen, ya está como dinamizador y vaya resuelva. Pero ¿por qué no se coloca una voz desde arriba que diga que nosotros vamos a estar en esos espacios, que nosotros vamos a asistir a esos espacios? Seguimos en el taller, cuando nuestra educación propia no es un taller, y eso lo he ido aprendiendo acá. Esto no puede ser el taller y el otro taller y tal vez otro taller. Necesitamos que este trabajo que se hace, que es tan rico, que es tan importante, realmente se establezca dentro de las mallas curriculares de los colegios. No podemos seguir otra vez otro año, otro taller, o sino entonces nuestra educación ¿en qué está quedando? Desde las cátedras de estudios afrocolombianos ya se está realizando, y nosotros que somos los pueblos indígenas del territorio todavía estamos afuera golpeando la puerta. Entonces es importante que se le dé el lugar a los dinamizadores, que se les pague lo que se les tiene que pagar, o sea, no como bachilleres. Es mucho saber el que está acá reunido. ¿Por qué esa discriminación desde la misma Secretaría de Educación? Miren, acá está el ejemplo, acá está el ejemplo. Los dinamizadores para los dinamizadores. ¿Dónde está el resto de comunidad acá observando este proceso que se desarrolla? Entonces, la verdad, hay una inconformidad de mi parte, y creo que lo han mencionado muchos. O sea, sí, claro, el trabajo que se realiza es muy bonito, hay cosas muy bonitas, y yo me siento orgulloso de hacer parte de este equipo, porque yo cada vez que me encuentro con uno de los compañeros, tienen tantas cosas para darle a los niños en los colegios, pero hay una tranca, y es una tranca institucional. Eso ya no depende ni siquiera de los gobernadores, es una tranca institucional. Entonces, la verdad, manifiesto ahí mi inconformidad. En lo que he podido entrar, yo soy pedagogo musical, en lo que he podido entrar a trabajar en las instituciones, hasta donde me han permitido, porque es que desde la Secretaría también, no se pretenden que uno se salte los conductos, que pase por encima de los maestros, que pase por encima de los rectores. Y para mí, desde la educación, lo primero es el respeto, que creo es lo que nosotros llegamos a exigir dentro de las instituciones. Como les comentaba, desde el trabajo musical que yo hago en los colegios, es un trabajo consciente desde la lengua, en donde buscamos inicialmente la identidad de nuestra comunidad. Como ustedes saben, nosotros somos los indígenas de ciudad, porque se nos vino la ciudad encima a nosotros. Entonces no nos reconocemos, hay un problema de identidad que estamos intentando abarcar todo el tiempo. Y pues desde ahí es donde nos agarramos nosotros para que nuestros estudiantes en los colegios reconozcan que son de nuestra comunidad. Efectivamente, yo estoy en 3 colegios, estamos haciendo también un trabajo de siembra, estamos haciendo un trabajo de música, pero también estamos haciendo un trabajo político en las instituciones para que esto realmente tenga un largo alcance. Esto no puede ser de 1 año ni de medio año, o estamos a desaparecer, y eso no puede ser. Este hermoso trabajo que ustedes realizan, el que estamos realizando desde las comunidades, también es muy importante. Entonces, compañeros, exijamos porque la educación requiere exigir.
La experiencia que vengo a mostrar es todo lo que se trabaja con los niños en los dos colegios, donde estamos fortaleciendo la cultura, donde trabajamos diferentes actividades con diferentes materiales propios en pro del bienestar de nuestros niños. Mi mural se llama Bitácora de Viaje, porque esto es un caminar que se está haciendo a partir de, yo llevo como dinamizadora 2 años y pues acá tenemos todas las evidencias de lo que hacemos día tras día en los colegios. Nosotros trabajamos también la siembra, donde nosotros iniciamos a incentivar al niño con el cultivo por medio de los huevos, de la cáscara de huevos, donde sembramos la semilla para que ellos vayan llevando el proceso. Acá ya tenemos nuestra siembra, acá estamos sembrando. Este es nuestro jardín vertical, tenemos un jardín vertical que acá nos acompañó el rector, gracias a Dios. A mí, en mis colegios, afortunadamente, yo no he tenido inconveniente, no soy igual como los demás compañeros, porque gracias a Dios a mí me abrieron las puertas, tengo muy buen trabajo, los rectores me apoyan, los profesores me apoyan, todos los directivos me apoyan, entonces yo tengo muchísimos espacios para poder realizar todo lo que yo haga. Entonces acá tenemos, esto es una sensibilización que se le hacen a los niños para armonizar el espacio y calmarlos cuando ellos llegan. Sabemos que cuando ellos terminan el fin de semana y llegan un lunes, llegan muy dispersos, llegan como que no hacen caso, entonces los sentamos en el círculo de palabra por medio de las frutas y las hierbas, hacemos la armonización como una sensibilización de tranquilidad. Esto también lo hacemos en compañía de los abuelos. Acá tenemos unas experiencias que hemos hecho en el colegio que es acercar al niño al Amazonas, porque nosotros somos del Amazonas, y hacemos un recorrido por el Amazonas para que el niño vaya aprendiendo, los niños huitotos, la mayoría son nacidos en ciudad, ellos no conocen el territorio, por lo tanto, ¿qué hago yo? Es como hacer de que ellos conozcan por medio de actividades qué es el Amazonas, qué es lo bonito de nuestro territorio, nuestro río Amazonas, el delfín rosado, que para nosotros es un animal pues emblemático de la región. Trabajamos la arcilla, que tenemos todo lo que trabajamos con nuestras jarras, nuestras ollas, lo hacemos con arcilla, eso también se hace con los niños. Tenemos encuentros, acá tenemos otras sensibilizaciones, acá tenemos en un encuentro distrital, trabajamos el baile de la anaconda, que fue muy representativo para el colegio y para la localidad, donde el colegio ganó esta presentación con los niños huitotos. Y pues nosotros hablamos mucho del canasto, ¿no? Porque para nosotros el canasto es el canasto de conocimiento, donde todo nuestro aprendizaje lo tenemos acá. Por eso para nosotros el canasto es muy importante y es algo significativo para nuestro pueblo. Nosotros como Casa de Pensamiento, ¿qué hacemos? Trabajamos mucho en el tránsito efectivo y armónico de nuestros niños y niñas indígenas y no indígenas que están pues en este proceso pues desde Casa de Pensamiento. Fortalecemos 4 pilares importantes que son la lengua materna, alimentos propios, cantos, bailes y arrullos ancestrales. Lo que nosotras, digamos, articulamos con nuestras dinamizadoras culturales es de que dentro de esa planeación pedagógica que desarrollamos nosotras, asimismo trascienda para aquellos niños que pues de pronto en el momento de que transitan en esos espacios que ya no son nuestra casa de pensamiento, entonces se les brinden esas herramientas de autorreconocerse, porque es que lo que nosotros trabajamos mucho aquí en el contexto de ciudad son nuestros niños y niñas indígenas que de pronto no tienen ese autorreconocimiento y estamos como en ese trabajo constante de que pues y en ese fortalecimiento y rescate de nuestra identidad propia. ¿Qué buscamos nosotros y cuál es el objetivo, yo creo, de todos nuestros pueblos indígenas? Pues un espacio propio. Cuando nosotros hablamos de espacio propio, hablamos en la parte de la maloca.
Nuestra maloca, como Illacojo, Anánico, es el lugar de conocimiento donde nuestros abuelos sabedores imparten ese conocimiento, fortalecen esas prácticas culturales como son la lengua materna, nuestros bailes, nuestros cantos, nuestros arrullos ancestrales, nuestro alimento propio como pueblos, y ahí hacemos ese intercambio de saberes. Mi nombre en lengua es Sitcaoto, del clan Águila Real. Mi experiencia desde la Casa de Pensamiento Macay de Tinicana, hemos hecho un trabajo desde hace 2 años, en el caso mío, como apoyo a todo ese proceso educativo que tiene el Cabildo Indígena Huitoto. Nuestro pilar o el objetivo general es el fortalecimiento, la recuperación de nuestra lengua, de nuestra habla, de todas las artes, de nuestra propia cultura que hacemos al interior de la Casa de Pensamientos. Brindamos la atención en la educación de los niños, desde la gestación hasta los 5 años. De acuerdo a las políticas de integración social, a partir de los 4 meses se reciben los niños en la Casa de Pensamiento. Pero nosotros, dentro de nuestra propia educación, lo que impartimos desde nuestra ancestralidad, lo hacemos desde la gestación. A partir de la gestación es que le brindamos la atención, la educación, el consejo, todo lo que se llama la integralidad de la educación, para que el niño vaya, o la niña, niño o niña, vaya escuchando qué es lo que realmente el pueblo quiere, qué es lo que el padre o la madre de familia quiere de ese bebé que viene, sea niño o sea niña. Ya se le direcciona qué es lo que necesita. Y eso es lo que a partir de la gestación se le viene inculcando al bebé. Cuando ya llega a este mundo, cuando ya llega a la Casa de Pensamiento a partir de los 4 meses, ya se le empieza a atender al niño a través de los arrullos, a través de los cantos, a través de los sonidos, porque manejamos diferentes instrumentos de comunicación, instrumentos de aprendizaje, instrumentos de enseñanza. Eso es lo que hacemos nosotros como sabedores del pueblo Huitoto. Eso es lo que transmitimos, un tema específico, porque como pueblo Huitoto nosotros manejamos lo que es el calendario ecológico. Ese es el calendario por el cual nos regimos para educar a nuestros niños de acuerdo a las estaciones que demandan nuestro calendario ecológico. A partir de ellos, entonces enseñamos a los niños de 4 meses al año. Se le fortalece en la identificación de los sonidos, en la identificación de las palabras. A partir de esa edad sigue otro nivel. Entonces ahí ya se le empieza a manifestar otra forma de aprendizaje, que también es visual, que a través también de los sonidos, a través de los lenguajes, porque ya el niño ya empieza a percibir otras formas diferentes al recién nacido. Y así sucesivamente en cada nivel. Lo que fortalecemos es arte propio, que es colores, que es tejidos, que es cantos, arrullos, historias. Eso fortalece nuestra identidad. Eso hace que cada niño pueda acaparar lo que llamamos nosotros identidad. Y para nosotros como pueblo Huitoto, la identidad es importantísimo, fortaleciendo la lengua propia, la lengua materna. Porque sin lengua propia, prácticamente estamos perdiendo casi más del 50% de nuestra propia identidad. Y la identidad de nosotros se fortalece a través de la lengua, a través de los cantos, a través de nuestras artesanías, a través de todo lo que conlleva lo que es educación. ¿Por qué se educa? ¿Por qué se habla de educación? Es precisamente para que los niños son los primeros en recibir la educación, porque a partir de ese cimiento que es la base de la educación, empieza a ser un ser humano. Para eso es que canalizamos, digamos que esas orientaciones como pueblo, como sabedores. Dentro del pueblo Huitoto existen varias carreras, podemos decirlo así.
Fortalecemos en este momento ahí en la Casa de Pensamiento a los niños de 4 meses a los 5 años. Esto, lo que se llama la identidad, la cultura, la lengua propia. Porque a partir de eso, ya directamente en cada familia ya le pueden dar una especialización. ¿Qué quiere ser esa persona? Si es niño, si quiere ser cantor, si quiere ser maloquero, si quiere ser abuelo, si quiere ser chamán. Todas esas carreras existen, pero eso ya se profundiza internamente, individualmente, a cada niño, a cada persona que quiera escoger lo que quiere ser en la vida para el servicio de la comunidad. Porque todo lo que nosotros queramos hacer siempre va enfocado para servirle a la comunidad. Nunca lo hacemos simplemente por tener un título, por tener un conocimiento, no. Siempre va enfocado a servir a la comunidad. Y eso es lo que nosotros desde la Casa de Pensamiento direccionamos a los niños hasta los 5 años para que ellos abran sus mentes, abran sus corazones y aprendan de que existimos como pueblos, existimos como identidad, que no solamente es el conocimiento que nos imparten los no indígenas, sino que también dentro de los pueblos hay suficiente conocimiento, hay suficiente educación, con los cuales desde mucho tiempo hemos venido manteniendo esa educación y los hemos transmitido a través de la oralidad y lo estamos haciendo en este momento. Afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de mostrarlo en cámara, de escribirlo, porque también hemos aprendido a escribir. Hemos aprendido también a mostrar hasta por lo menos a través de videos, a través de audios, a través de diapositivas, etcétera, etcétera. Todo eso nos ha permitido para fortalecer lo propio de nosotros, sin desmeritar a los otros, sin dejarnos llevar, digamos que de todo lo que la cultura acá en la ciudad, la cultura de los no indígenas, nos puedan opacar un poco. Esa es la lucha que tenemos nosotros como pueblos y no desistiremos hasta lograr no solamente tener una casa de pensamiento para los niños, para los recién que están aprendiendo a educarse, sino también tener la primaria, el bachillerato y Dios quiera que entre todos podamos tener algún día una universidad donde podamos profesionalizar a nuestros propios integrantes de los pueblos. Nos encontramos en este espacio los representantes del Consejo de Educación. El Consejo de Educación está integrado por la Casa de Pensamiento Ubarrúa, el Consejo de Niños y Niñas y el Proyecto Educativo Comunitario PEC, que es de alguna forma uno de los elementos que hemos venido fortaleciendo de manera interna. Es fortalecimiento de manera interna porque sabemos que el ejercicio con los colegios se tiene que hacer, pero también de la mano de un fortalecimiento al interior de la comunidad. Entonces partimos también como de esta cartilla que es el Capirote de Saberes, que es un ejercicio que hemos hecho con las familias, identificando los saberes de la comunidad. Entonces de ahí partimos como para los ejercicios. Con relación a las experiencias educativas, en el territorio se ha articulado y se ha trabajado con el Colegio San Bernardino, un colegio que históricamente ha tenido como un proyecto educativo desde la pertenencia étnica. Muchos de sus estudiantes, muchos de nuestros abuelos estudiaron en ese colegio. Entonces digamos que esa relación con el Colegio San Bernardino se ha mantenido en el fortalecimiento de las prácticas educativas desde esa perspectiva muisca, y se ha fortalecido el Consejo de Etnias, un ejercicio que se ha venido dando al interior del Colegio San Bernardino. También en el Colegio Quimi Pernía, un colegio también con harta población de la comunidad muisca de Bosa, a través de un proyecto que se llama Reverdecer, que ha sido también un ejercicio que se ha venido realizando en nuestra dinamizadora y que se ha vinculado también al Consejo de Educación. Y con el Colegio La Concepción, que bajo el programa Legado Indígena, que también se ha hecho un ejercicio muy interesante para la pervivencia y el rescate y la resignificación de la identidad en los estudiantes. Dificultades, una muy importante, la que siempre hemos tenido, el tránsito de Casa de Pensamiento Ubarrúa a la educación, cuando ya terminan su proceso educativo en la Casa de Pensamiento Ubarrúa, no se da esa continuidad y siempre la pelea que hemos tenido como comunidad, como Consejo de Educación, es que los niños y las niñas salgan en bloque a alguna institución de la localidad y que se haga un ejercicio realmente desde lo diferencial
pero con la presencia también de líderes, sabedores y personas de la comunidad que hagan parte de ese proceso. Es una tarea en la que venimos caminando y de alguna forma pues esa es como una de las problemáticas que hemos seguido encontrando. También yo retomo lo que decían ahorita mis compañeros, el enfrentarse a veces con la institucionalidad. Una cosa es de pronto lo que se piensa desde Secretaría de Educación en términos de reconocer un enfoque diferencial, de generar prácticas y procesos pedagógicos y educativos, pero otra cosa de pronto es cuando se llega a las instituciones, de pronto siempre estar como muy ligado a la voluntad de rectores, de directivos, pues ha sido como difícil. Este elemento que está acá representa el símbolo, que es el estantillo de educación. La comunidad se mueve bajo unos estantillos en el marco del plan de vida, en el marco de la pervivencia como pueblo, y este es el estantillo de educación que lo traemos conectado con el canasto, que el canasto es el canasto que estamos llenando constantemente con todo el proceso de educación propia. Es un canasto que también tiene esa tradición indígena muisca, pero que también se alimenta mucho de esa tradición campesina en el territorio, y esa es otra de las peleas también fundamentales, lo que se ha hecho, y el tema de cuidar y proteger el territorio frente al embate de las constructoras en la localidad de Bosa. Digamos que la comunidad muisca de Bosa está en el territorio y los ejercicios que se hacen con los niños y las niñas es recorrer el territorio, recorrer los sitios sagrados, pero estamos con la problemática fundamental de que cada vez ese territorio es menos, de que las constructoras han llegado y muchos de nuestros lugares sagrados se han ido perdiendo. Uno de los lugares que se mantiene actualmente es el humedal Chiguazuque, donde también se ha hecho un ejercicio muy bonito. Esta es una caja de herramientas que se construyó con la comunidad, que se construyó también, digamos, con líderes del Consejo de Educación. Es un ejercicio muy pedagógico, muy lúdico, donde también se invita a que los niños y las niñas conozcan el territorio, conozcan el río, los sitios sagrados, y de alguna manera entiendan la importancia de conservar estos elementos como el humedal Chiguazuque, como el humedal Tibanica, como la laguna de los Tunjos y muchos elementos más que tiene el territorio. Entonces, de alguna forma, eso es lo que se ha venido haciendo, y esto es producto de los trabajos que se han hecho con los niños y las niñas en las instituciones educativas. Eso es básicamente, y seguimos como en ese tejido de fortalecer nuestro proyecto de educación comunitaria. Hemos visto realmente la importancia que juega este rol como dinamizadores de cada pueblo. Muy importante tener ese referente en cada institución, porque de cierta manera también es un apoyo a nuestros niños, y hemos visto, por lo menos desde el campo nuestro como el Quicha, hemos visto que los jóvenes y los niños en las instituciones se han dado como a conocer, se han dado a visibilizarse un poco más. Estas intervenciones también que se hacen desde los salones, desde las diferentes aulas, también genera un espacio de conocimiento hacia las diferentes culturas que tenemos aquí en Colombia, ¿no? Entonces, me articulo muchísimo por medio de la música. La música, pues, digamos que es mi fuerte en ese sentido. Por medio de la música cuento historias, por medio de la música también fortalecemos nuestro idioma, enseñamos también parte de nuestro idioma a los niños no indígenas, que para nosotros es súper importante que toda la comunidad escolar sepa que en los colegios existen otras culturas, y debemos enseñarles también a que sean tolerantes, ¿no? En ese sentido. Hemos tenido bastantes estudiantes quichuas en el colegio donde estoy ahorita, en Antonia Santos. Tenemos identificado, bueno, este año a raíz de lo de la pandemia también disminuyó un poco los alumnos. Estábamos en 116 alumnos, y este año con la nueva caracterización llegamos a 80, pero pues estamos todavía por confirmar ciertos datos todavía aún mejor. Hay niños del pueblo Pastos, hay un niño del pueblo Pijao, hay dos niños de la comunidad de Guajira, y bueno, eso es lo que realmente es súper importante. Creo que esto es súper importante, este rol de dinamizador, porque creo que hay un acercamiento hacia nuestras instituciones, en este caso el colegio, con el cabildo,
Hay una articulación también conjunto con la Casa del Pensamiento, con los niños de primera infancia. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Algo un poquitico que, digamos, no hemos podido avanzar en ese tema de los espacios. Queremos realmente como crear esos espacios donde tengamos un horario fijo como para algunas reuniones y poder cuadrar con los docentes, con las directivas, poder tratar temas un poquito más de profundidad en cuanto a la diversidad cultural. La entrada, o sea, la cuestión en los contratos también, por ejemplo, llegaban, bueno, este año digamos que supuestamente fue rápido, comenzamos el 1 de febrero, pero aún así, cuando uno entra, los programas ya están hechos, entonces uno como que queda volando sin saber qué hacer, ya quedamos por fuera de los programas. Entonces ya nos toca como buscar esos espacios con los profesores, hacer acuerdos con ellos, ya pedirle a la directora de una forma como estar pidiéndole cuando debería estar ya dentro del programa. Entonces eso me parece a mí que hay que tener en cuenta, ¿no? En el rol del dinamizador. Entonces la responsabilidad para nosotros en ese sentido llegar y no presentar o no tener esos espacios, pues realmente es muy perjudicial para nosotros y para el proceso, ¿no? Entonces en ese sentido digamos que eso sería como algo negativo que veo, pero sé que esto va a mejorar. A raíz de lo que el Colegio Antonia Santos y el Jaime Pardo Leal hemos venido identificando más niños quichuas. Asimismo la Casa de Pensamiento también trata de articular con esos colegios para que exista esa continuidad que se tiene en la Casa del Pensamiento y poderles seguir, digamos, llevándoles esa educación por lo menos desde el idioma, ¿no? Desde el idioma, desde la misma música. El programa que nosotros o que yo hago es a través de nuestras celebraciones, las 4 fiestas tradicionales importantes para nosotros dentro del calendario agrícola, el calendario lunar. Entonces sobre eso nos basamos y sobre esas fiestas se desprenden muchísimos temas que abarcan todo lo que tiene que ver con los valores, los principios, el buen vivir, el sumat causa, el ali causa, ¿sí? Entonces digamos que esos temas se abarcan durante todo el año. Trabajamos según el mes también lo que va correspondiendo en cada mes, las celebraciones que tiene nuestro pueblo quichua, pues esas celebraciones tratamos de hacerlas también en el colegio. Una de las propuestas también que he estado haciendo en el colegio es prácticamente como buscar institucionalizar esas fiestas para que los niños sigan en contacto con sus usos y costumbres, ¿no? Desde la música, la danza, la gastronomía, el idioma. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. El apoyo del Cabildo es muy importante, el apoyo de los compañeros también, cuando hacemos de pronto esos apoyos a los diversos colegios, súper importante porque crea un impacto. Realmente cuando llegan la gente del territorio con los trajes, con sus trajes propios, eso crea un impacto bastante bonito y queda muy marcado en los niños, en todos los chicos, los jóvenes del colegio, y muestran un interés. Realmente sí es un impacto bastante bonito porque quedan con digamos que con esas preguntas de saber también ellos quiénes son, de dónde vienen. Dentro del proceso que yo he venido trabajando en los dos colegios que he venido acompañando, que en este caso es Antonia Santos y Manuela Beltrán, hemos querido compartir toda la parte de la educación propia dentro del proceso de los pastos. Entonces, parte de eso, pues trajimos un poco de la muestra de esos saberes ancestrales que hemos venido trabajando. En este espacio que organizamos el día de hoy, pues tenemos los 4 elementos, tanto de la tierra, del agua, del viento y del fuego, ¿sí?, que nos acompañan acá el día de hoy. Esto también lo trabajamos con nuestros niños. Y acá dentro de esta simbología que nosotros tenemos también como Pueblo de los Pastos, pues les trabajamos lo que es el calendario lunar y el calendario solar, como parte también de ese proceso de nuestra cosmovisión, y que además que nos traen de Occidente muchos conocimientos, no reconociendo también que desde los pueblos milenarios ya habíamos construido unos procesos también bastante fuertes a partir de la educación propia de
la parte de estos calendarios. Entonces nos ajustamos mucho a lo que es el calendario gregoriano, cuando nosotros tenemos un calendario también súper importante dentro de estas fiestas. Y a partir también de esos 4 puntos que nosotros trabajamos, pues también a partir de esos elementos principales. ¿Qué hemos venido desarrollando? Pues el trabajo con la parte de la música, entonces traemos también los instrumentos, con los niños trabajamos lo que es la música, la parte de la armonía, también dentro de la música todo ese proceso de la cosmovisión tan bonito que vamos contando a partir de las historias de las canciones, ¿sí? Estamos trabajando lo que es la simbología propia, que en la simbología pues está plasmada mucha parte de nuestra lengua. Nosotros tenemos lengua sí, oral, pero también tenemos lengua a partir de los gráficos, entonces pues nos cuentan las historias también de nuestros pueblos, en este caso por ejemplo también nuestra ley de origen, entonces yo le trabajo con los niños lo que es la cosmovisión a partir de la simbología dentro del pueblo, entonces cómo viene nuestra ley de origen, pues a partir de los monos, también a partir de los 4 puntos que se van desarrollando pues a lo largo también de nuestros ciclos también de vida dentro del proceso también de los calendarios. Les trabajo también el tema de las mochilas, pero también a partir de los colores. Nosotros como mujeres pastos trabajamos mucho lo que son los colores del arco iris, por eso es tan importante pues la huipala dentro de nuestro proceso, porque a partir de allí pues vamos trabajando también lo que significa cada uno de los colores dentro del proceso de la educación propia. Entonces trabajamos la mochila como eje fundamental, pero también como el principio de la vida dentro del pueblo de los pastos, que pues, le generamos a partir del ombligo, que es esta parte pues, que nosotros vamos construyendo. ¿Qué más le trabajamos? Bueno, acá está pues también nuestro bastón de justicia, que representa también el tema de la autoridad, entonces cómo estamos organizados como pueblos indígenas también dentro de cada uno de los contextos. Entonces también los procesos organizativos dentro de las comunidades para que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas también vayan aprendiendo y se acerquen un poco también a ese proceso político organizativo dentro de nuestros pueblos indígenas. Digamos que a grandes rasgos eso, y también pues el tema de la medicina, siempre les trabajamos a ellos para tener esa armonía y ese equilibrio dentro de nuestro ser también como niños. Que vamos llegando a los colegios y los niños, en lugar de decir, ay, qué pereza, tenemos clase con los profesores de comunidades indígenas, al contrario, es, profe, ¿cómo están? Y llegan a abrazarnos, ¿y cuándo tenemos clase contigo? Entonces se mira que es un ejercicio diferente también, donde ellos, el proceso de enseñanza, pues es un proceso totalmente diferente a la educación tradicional. Nosotros llevamos un proceso más comunitario, más desde lo colectivo, desde los aprendizajes que nos han inculcado nuestros mayores y nuestras mayores. Creo que desde allí vamos generando un cambio, y también es un cambio político, porque ya los niños no están enfocados solamente en que la educación tradicional, la educación occidental es lo único que existe. No, hay más educaciones, hay otras formas de ver el mundo, hay otras cosmovisiones donde yo también me puedo identificar y donde yo también puedo aprender y donde puedo compartir. Frente a las dificultades que hemos tenido en los colegios, nos falta muchísimo, porque el tema de trabajar como dinamizadores, digamos que son pañitos de agua tibia que nos ha dado, en este caso, los gobiernos. Sí, es un tema de lucha que hemos venido realizando con todas las autoridades, con las comunidades a lo largo de todos estos años en el distrito. Pero es que falta muchísimo para nosotros poder tener de manera concreta también y fuerte un ejercicio bastante también dinámico y trascendente durante el tiempo también de educación propia. Yo vengo realizando un trabajo en 3 instituciones de Bogotá, en el Colegio Ciudad de Villavicencio, en el Colegio Virrey José Solís y en el Colegio Oswaldo Guayasamí. En estas 3 instituciones hemos estado haciendo un trabajo en el cual buscamos rescatar esa cultura pijao, ya que pues desafortunadamente por el contexto ciudad pues eso se pierde. Desafortunadamente los profesores tampoco tienen conocimiento de que estos niños son indígenas, y pues la idea no es solamente que los visibilicemos a ellos, sino que también los profesores tengan como ese respeto con la cultura y que repliquen esa cultura también en toda la institución. Pues no ha sido un trabajo fácil, realmente ha sido un trabajo un poco difícil, ya que pues los profesores pues no todos están prestos a colaborar. Y también hay que tener en cuenta pues que un solo dinamizador para 3 instituciones pues también es un poco complejo, ya que pues si miramos los tiempos, las áreas y demás, pues
cada profesor maneja unos temas totalmente diferentes en cuanto a la edad de los niños, en cuanto al curso que los niños, en los que el niño está. Entonces eso como que nos cambia un poco. También como un poco la discriminación en temas de que piensan que no tenemos como esa preparación para poder hacer un plan de estudios, para hacer muchas cosas, y pues es una barrera de acceso el que no podamos estar incluidos en ese plan de estudios, porque solamente nos limitamos a hacer un taller, a mirar en qué espacio nos dan, a ver si solamente es una fecha especial. Solamente el colegio nos usa como para visibilizar un momento que ellos tienen y poder mostrar y entregar un trabajo a la Secretaría de Educación, porque eso es lo que he podido evidenciar. Y pienso que ese trabajo debe ir más allá, el trabajo debe respetarse, y que no debe haber un solo dinamizador cultural en el colegio, sino que realmente deben haber más dinamizadores, porque no solamente hay una comunidad indígena, sino que hay diversas comunidades, y pues desafortunadamente eso no lo vemos. Nos toca a nosotros mismos mirar quiénes son, cuáles son los indígenas, porque ni siquiera eso lo estamos recibiendo de parte de la Secretaría, y pues eso sí deberían hacerlo ellos, desde el momento de la matrícula, tomarse en el tiempo para que los chicos puedan decir yo pertenezco a esta etnia, los padres se puedan reconocer, y realmente el trabajo debe empezar desde el inicio de año y no desde febrero, sino desde el inicio, y que en lo que se haga en el manual de convivencia realmente se respete, porque pues se hace un trabajo, pero eso no se ve reflejado, ni siquiera los profesores conocen un manual de convivencia, solamente ese manual está ahí. Entonces es importante rescatar todas esas cosas, y que no sea solamente en un colegio, sino que se pueda hacer en todos los colegios. Y otra cosa es que estos dinamizadores que están en todos los colegios, incluyéndome a mí, deben ser respetados desde el inicio, como cualquier otro profesor que está dentro de la institución, que eso sea algo que envíe directamente la Secretaría de Educación, que diga, miren, van a ver estos dinamizadores, ellos van a hacer este trabajo con ustedes, y podernos articular con ellos. Hemos logrado grandes avances en los colegios que se acompañan en USME, que es el Colegio Oswaldo Guayasamín, Virrey José Solís y el Ciudad de Villavicencio. Dentro de esos colegios logramos abarcar, dentro de los proyectos de aula que se encuentran dentro de las instituciones, como son el proyecto de huerta, el proyecto intercultural, e inclusive también hemos logrado realizar ajustes curriculares dentro del plan de sociales que permitan que los conocimientos del pueblo pijao no se queden solo en trabajo de aula, sino que también puedan ser institucionalizados. Es decir, si la persona que ahorita se encuentra como dinamizadora o dinamizador cultural dentro del colegio no continúa dentro del mismo, se puede realizar un proceso continuo y permanente con los docentes que se encuentran ahí mismo. De igual manera, dentro del manual de convivencia hemos logrado incidir en torno al buen vivir, y desde la cosmovisión del pueblo pijao logramos realizar dentro del gobierno propio un representante de estudiantes que hace parte de los grupos étnicos, y en este caso del pueblo pijao, un estudiante elegido por los mismos estudiantes indígenas que se encontraban dentro de la institución educativa. También realizamos proyectos transversales que busca que no solo se quede en un área específica, sino que también incluya las distintas áreas de toda la institución educativa. En una hora que tal vez en el colegio no se utilizaba, sino que tal vez se utilizaba básicamente como una materia de relleno, y se puede utilizar ahora para el proyecto intercultural indígena. De igual manera, hemos utilizado espacios que tal vez no se consideran como dentro del aula, hemos utilizado el espacio de huerta como un espacio pedagógico, y de igual manera también hemos incidido mediante museos y experiencias pedagógicas dentro del mismo. Aunque falta mucho, y nuestro propósito dentro de los pueblos indígenas es que nosotros podamos tener unos colegios propios, colegios donde realmente se respeten a los pueblos indígenas, cada uno con su propia diversidad cultural, y eso es lo que buscamos a través de esas experiencias pedagógicas, que en algún momento, cuando ya poseamos o tengamos la posibilidad de ingresar a un colegio o varios colegios indígenas, estas experiencias pedagógicas nos permitan alimentar los mismos. Un dinamizador WAUNAN debe estar conectados en todos ejes articuladores que nosotros podemos construir la vida de los estudiantes. Por ejemplo, el primero es que con la comunidad, como dinamizador, con mi comunidad, con la gente, con los padres de familia,
con los acudientes debo estar siempre conectados, buscar informaciones, buscar saberes, buscar experiencia, cómo debo enseñarlo a los estudiantes indígenas Baunán, sin perder mi identidad cultural. Y como dinamizador también yo debo estar siempre también profundamente, tener en cuenta, saberlo mi cosmovisión, cuál es mi origen, de dónde vengo. Nosotros el pueblo indígena Baunán, ¿de dónde originaron? ¿En qué lugar se originaron? ¿Por qué se vinieron en el contexto de ciudad? ¿Cuál es el objetivo o por qué situación se vinieron por acá en el contexto de ciudad? Entonces, y además como dinamizador yo debo saber profundamente mi identidad cultural, porque si no tengo mi identidad cultural propios, entonces ¿cómo debo enseñarlos a los estudiantes indígenas? ¿Cómo debo fortalecer mi identidad dentro del colegio o en la comunidad en el contexto de ciudad? También yo debo el saber de mi comunidad, el saber de los ancestros, el saber de los sabedores, de las parteras, de médicos tradicionales, del jaibaná, porque ellos son los fundamentos que nos enseñan, que nos ayudan a alimentar como dinamizador y después a transmitirlos a los estudiantes indígenas. También como dinamizador yo debo conectarlo con el territorio, porque esto es el territorio, es general, pero también nosotros somos territorios, el significado del territorio, cuál es también en el territorio, qué es lo que hay. Todo ese territorio, todo nosotros debemos enseñarlo a los estudiantes. También como indígena, como dinamizador, como pueblo originario, yo debo profundizarlo en mi idioma propio. Por ejemplo, en Wonmeo. Esto es, por ejemplo, lo que estamos aquí. Hay unas fotos, imágenes que estoy enseñando en idioma propio. Por ejemplo, esto está en Wonmeo, a los estudiantes indígenas Wauna, pero también como hablamos de una educación intercultural en el colegio, en el contexto de ciudad, enseñamos a los estudiantes mestizos, a los estudiantes afros, a otros también de otros pueblos. Entonces, eso es conocimiento para poderlo también enseñarlo de cómo también a otros estudiantes, para que ellos conozcan también eso es lo que decimos por una educación intercultural. Como dinamizador también, yo debo estar siempre, tenerlo en cuenta cómo está construido o está el gobierno propio. El gobierno propio también es muy fundamental, porque como dinamizador yo debo corregirlo, tener una decisión también con los estudiantes, con los padres y madres de familia, cómo se debe construirlo, cómo se funciona la gobernabilidad, cómo se funciona el cabildo escolar. Por ejemplo, en el colegio Compartir Recuerdo, desde pequeños también nosotros los enseñamos el gobierno escolar, nosotros decimos el cabildo estudiantil escolar en el colegio Compartir Recuerdos. Entonces allí nosotros en la asamblea de los estudiantes nosotros elegimos cuál es el personero estudiantil, el representante estudiantil. Entonces allí ese estudiante se va a tomar unas decisiones también en la parte consejo académico, se va a participar. Entonces se habla a esos estudiantes también cómo se debe evaluarlo a los estudiantes indígenas, junto con el dinamizador. Entonces, esas partes de gobierno propio es muy fundamental, porque nosotros, como mi experiencia como tengo, es muy fundamental porque allí se toma también las autoridades como estudiantes desde el colegio. Además, como dinamizador, la espiritualidad también, porque eso es muy importante como en los pueblos indígenas. Conectarlos, hablarlo con la naturaleza, con los espíritus, cómo nosotros debemos conectarlo en la oscuridad, porque los occidentales nos enseñan que la oscuridad es el miedo, pero para los pueblos indígenas la oscuridad no es el miedo, porque la oscuridad es un principio, es la raíz de escuchar, de ver, de conectar con los espíritus. Entonces ellos nos enseñan, tanto Ewandam, tanto la naturaleza, tanto la madre tierra. Entonces eso es lo que enseñamos en el colegio Compartir Recuerdos. Y eso es lo que la parte pedagogía propia, porque eso es lo que si yo tengo como dinamizador, si no lo hago esto con mis estudiantes, con la comunidad, con todo, con la naturaleza, porque el dinamizador no solamente conecta con los estudiantes en las aulas, en las escuelas, sino que también con la comunidad, con la naturaleza, con la tierra, con el mundo de arriba, en el mundo de abajo. Todo eso es
ese saber, eso con la parte espiritual debe conectarse. Nosotros hacemos también dentro del colegio, en el gobierno propio, una asamblea estudiantil. Lo recogemos a todos los estudiantes indígenas. Entonces, allí es lo que nosotros transmitimos, cuál es la importancia de una educación propia, la importancia del saber ancestral del pueblo guaunán, la importancia de la parte de espiritualidad, la simbología, todo lo que es ahí propio nosotros lo transmitimos. Entonces, eso es lo que, como dinamizador, no solamente el espacio del dinamizador, enseñar en 4 paredes, sino que también en otros lugares, en otros espacios. Y además, la participación en el colegio, nosotros participamos también como, desde mi experiencia, en el comisión de evaluación, donde los maestros y maestras se sientan todos, se evalúan cuál es el proceso académico de los estudiantes indígenas guaunán. Entonces, allí es importante haber participación de un dinamizador cultural para poderlo también plantearlo como nosotros evaluarlo a los estudiantes indígenas mínimo, porque los estudiantes indígenas son monolingües y entienden, hablan, pero en español a veces poco hablan, pero nosotros como dinamizador, ahí es que en ese punto, mira, ya nosotros ya articulamos con los docentes, con directivos de docentes, entonces para poderlo evaluar a esos estudiantes. También nosotros participamos en el consejo directivos. Consejos directivos también donde toman decisiones de cómo manejarlo, repartir los recursos de la institución. Entonces allí es para poderlo, por ejemplo, para la salida de estudiantes indígenas, para una salida pedagógica, por ejemplo, en Guatavitas, en Páramo. Entonces, esos lugares de los ancestros también nosotros buscamos, no solamente del pueblo indígena, también buscamos otros saberes de nuestros hermanos indígenas de otros pueblos. Entonces, eso también nos alimenta como pueblos, como indígenas también de otros conocimientos. Participamos también en la reunión de áreas. Eso es muy importante porque en matemáticas de diferentes áreas, nosotros también, como nosotros podemos enseñarlos a nuestros estudiantes indígenas. Por ejemplo, de matemática. Esto es lo que hicieron los estudiantes indígenas. También hay nombres. Y esto es lo que hizo un estudiante mestizo. Por ejemplo, estos manillas. Ya contando cuántos pepitas de mostacillas se cuentan en todo esto. Entonces van sumando, van multiplicando también o restando también. Entonces, esos saberes nosotros lo hacemos con los estudiantes indígenas y mestizos. Entonces, eso es en general, los estudiantes aprenden de sumar, de multiplicar y restar en el colegio, compartir recuerdos. Nosotros también, la participación en la salida pedagógicos, nosotros lo llevamos a otros, lo que les dije, a otros lugares. Por ejemplo, Museo del Oro, Museo Nacional. Entonces, esos también los estudiantes pueden también dar a conocer. Acompañamos también en la ruta, en el Centro de Interés Guaunán. Por ejemplo, el Centro de Interés Guaunán es un programa muy importante del Colegio Compartir Recuerdos, porque el Centro de Interés Guaunán, ahí lo enseñan todos los propios. Las danzas propias, canciones propios, la escritura, la fonética, la gramática, todo del pueblo indígena guaunán lo enseñamos allí, porque allí ya es solamente un espacio para enseñanza de indígenas. Y ICBF también, en actividades del colegio, pues la izada de banderas, actividad del idioma propio, actividad de derechos de racismo también. En esos espacios nosotros también participamos, mostramos nuestra identidad cultural junto con los estudiantes indígenas. En ese espacio como dinamizador también participo con los estudiantes. No solamente los estudiantes participan, no, y el dinamizador aparte no, sino que junto con los estudiantes uno se debe realizar las actividades. Entonces, eso es lo que una experiencia pedagógica, lo que nosotros hacemos. Tanto la dinamizadora Norberta Málega, dinamizador Davilio Durán. Por el momento, cuáles son las dificultades que nosotros tenemos? Porque dentro de una pedagogía donde que enseñamos unos saberes a los estudiantes, entonces debe haber también las dificultades. Por ejemplo, no hay espacio adecuado, por ejemplo, solamente en la jornada como de lunes a viernes no hay espacio especialmente para nosotros.
tenemos un proyecto Pedagogías Bate, danzando, jugando, explorando, voy tejiendo mi identidad. En Casa Pensamientos trabajamos con los niños con materiales ancestrales. Estos son los materiales ancestrales, la canaletes y la tortuga y el bastón. Este es el kukwiu. Este es un salada de sal. Y es, Pero repítame otra vez para yo ver. ¿Cómo se llama? Este es un material que busqué en el territorio para guardar sal, saleros. Y estos son huerregues de palmas del territorio. Y estos son guacharaca ancestral de Tutumba. Y estos son carrizos ancestrales. Y estos son los trompos que juegan con los niños en Casa Pensamientos. Y estos son en la champita. Tenemos en Casa Pensamientos unas champitas grandes. Con eso hacemos como la armonización rogativa de Van Damme. Y también trabajamos con las maestras profesionales articuladamente como experiencias. Y también enseñamos las prácticas culturales, las danzas y el cuentos, la narración, las leyendas y también la creación del mundo que Van Damme nos dejó. Y también trabajamos con todos están trabajando allí como 15 maestras profesionales y 7 Waunan están trabajando como allí. Y también llevamos para qué, llevamos por lineamientos con los transiciones para al colegio compartir. Estamos trabajando como articuladamente con los maestros, con los dinamizadores de la comunidad UNAM. Trabajamos para que lleve el lineamiento para que no olvide. Y también hacemos en la parte de la simbología con los niños. Siempre hacemos la simbología en también hacemos en una arena, cuando lleva una arena para hacer una simbología. Estos son las simbologías. Y también los niños, allá también los niños los enseñamos en Womeo y también canciones en Womeo. Occidentales ya los niños saben cantar, allá aprenden, hablan como interculturalmente ellos hablan también, los saludan en Womeo. Y estos son que trabajamos en Casa Pensamientos, es para llevar el proceso para que no olviden los niños, por ejemplo, que han nacido acá, en esta ciudad, en Bogotá. A veces los niños, ejemplo, es para que no olviden la práctica que llevamos ejemplo, de la creación del mundo, de Van Damme. Esto llevamos como en Casa Pensamiento, trabajamos con los niños y tenemos también, también hacemos como compartir como con los Casa Pensamientos, son 11 Casa Pensamientos. Trabajamos como experiencia, por ejemplo, como intercaladamente, como intercambio de ideas también. También trabajamos con las maestras cada 15 días como pedagogía. También allá trabajamos, tenemos una responsabilidad, es la coordinadora, ellos que le da orienta a unos. También es para que también trabajamos en la parte de gobierno propio a los niños y también, también enseñamos en la parte de instrumentos en Womeo. Esto se llama, en Womeo se llama orsir, flauta mediana, y esto se llama kukwiu, es champita, y este se llama papormia, es bastón. Este se llama Dui, canalete, y se llama Hot, y se llama tortuga en español. Eso enseñamos a los niños. También enseñamos a los niños, por ejemplo, a hacer manilla, a hacer shakira. También enseñamos allá en Casa Pensamientos. Esos enseñamos allá en Casa Pensamientos. Muchas gracias. Acompaño el colegio José Joaquín Castro Martínez
de la localidad San Cristóbal Sur. En este momento pues quisiera compartir un poco de cómo se ha venido fortaleciendo la educación propia dentro de la institución educativa, teniendo en cuenta pues que tenemos apoyo desde la parte profesional, desde la pedagogía, en todo el equipo dinamizador. He venido encaminando también desde el año 2016 el proceso como tal. Empezamos con 3 pueblos, que fueron el pueblo Huaunán, Embera y Eperara Siapidana. Desde ahí ha iniciado como esta semilla o este tejer de camino para fortalecer la educación propia en las instituciones educativas del distrito. Teniendo en cuenta eso, hemos, digamos que, realizado 5 ejes articuladores, la cual realizamos, digamos que, con todos los docentes de la institución educativa para poder, digamos que, hacer una educación intercultural, pero al mismo tiempo fortalecer la educación propia. Esos 5 ejes articuladores pues son gobierno propio, territorio, espiritualidad y lengua propia, cosmovisión y prácticas propias. Cada dinamizador, pues en mi caso, como dinamizador cultural del pueblo de Eperara Siapidana, he venido, digamos que, articulando con docentes. En la institución tengo 2 espacios muy específicos, que es articularme a base de planeaciones pedagógicas con docentes de diferentes áreas, pero al mismo tiempo tengo otro espacio para poder fortalecer la educación propia solamente con estudiantes del pueblo de Eperara Siapidana. Entonces ahí lo que hago es fortalecer, enseñar qué es la educación nuestra, qué podemos, digamos que, enseñar desde el gobierno propio, qué podemos enseñar desde el territorio, todas estas prácticas que venimos realizando, digamos que, en nuestro territorio, que se ha venido dando de generación en generación en nuestro pueblo también, pero esto es como en pro de fortalecer y de que nuestros niños puedan ser autorreconocidos con estas prácticas, con esta educación que se da, digamos que, dentro de una institución educativa. Sabemos de que no es fácil hacer estos procesos en una institución educativa, pero el colegio me ha brindado como ese apoyo para poder tener como esta iniciativa en compañía del equipo dinamizador. No solamente como dinamizador cultural no hago este proceso, sino también tengo un equipo de apoyo de la institución educativa, la cual para mí es muy importante poder fortalecer la educación propia y visibilizar y fomentar la educación intercultural dentro de la institución educativa. Entonces, prácticamente lo que nosotros venimos realizando es hacer algunos tejidos, hablar de gobierno propio, hablar de la importancia del territorio, por qué, digamos, son también, digamos, cómo debemos preservar el territorio, sus simbologías de cada tejido que tenemos, digamos, que en nuestra artesanía, la simbología que nos representa el pueblo, todas esas prácticas lo venimos realizando dentro, digamos, que del proceso, ¿sí? Pero pues también he tenido como ese apoyo desde la parte de la comunidad, de que porque tenemos que hacer esa interlocución de trabajo comunadamente, la comunidad, colegio y dinamizador cultural, para que esto sea un proceso como tal, para poder seguir fortaleciendo ese trabajo muy común, pero trabajo desde la unidad, ¿sí? Eso lo venimos, digamos que, realizando dentro de la institución. Se ha hecho actividades con esos 5 ejes articuladores con los docentes y ha sido, digamos, como ese proceso muy, digamos que enriquecedora, pero asimismo, digamos, como ese aprendizaje que nos han dejado a nosotros como pueblo, en este caso a mí, como dinamizador cultural, pero al mismo tiempo a nuestros niños, para que no pierdan, digamos, como la identidad cultural, de que se autorreconozca, de por qué, digamos, que es importante ser indígena, de por qué es importante hablar la lengua materna, que en nuestro caso es el CIAPD, en el espacio en donde se encuentre. Entonces, todas esas dinámicas lo venimos realizando en el colegio. También en el colegio tenemos una semana intercultural, que es en el mes de noviembre, que lo hemos posicionado gracias como a este proceso. En esa semana lo que hacemos es visibilizar y hacer trabajo que tenga que ver con la interculturalidad, pero al mismo tiempo fortalecer, digamos, que la educación propia. Entonces, pues digamos que el avance o los logros que se ha dado en la institución educativa han sido, digamos, que positivos.
pero al mismo tiempo pues tenemos sus dificultades. Por ejemplo, no contamos con un espacio adecuado que sea muy propio del pueblo de Perada para poder hacer mis prácticas con los estudiantes, digamos que indígenas de la comunidad, de que ese espacio sea muy significativo para nuestros niños y no solamente para ellos, sino para toda la comunidad educativa, ¿sí? No contamos con un espacio. A pesar de que se ha venido haciendo un proceso de fortalecer la educación propia, también uno como dinamizador y como pueblo de Perara quisiéramos tener esos horarios muy, digamos que específicos para poder llevar más de que conozcan, digamos que nuestra educación, para poder fortalecer nuestra educación. No tengo, digamos que un horario específico como dinamizador, entonces a uno lo que le toca es articularse con docentes de diferentes áreas para poder llevar, digamos, como esta educación al aula regular y al aula diferencial, en este caso cuando me reúno con los estudiantes de Perada de nuestra comunidad. Eso ha sido como esa dificultad. El proceso con los estudiantes indígenas en las instituciones educativas empezó en el 2021 y digamos que el acercamiento lo hicimos a partir de la caracterización de estudiantes indígenas yanaconas que pues habitan aquí en Bogotá. Encontramos que el Colegio Canadá, que es el colegio en el cual pues yo acompaño, tenía 20 estudiantes que los caracterizamos gracias a la matriz del CIMAD de la Secretaría de Educación y el censo del Cabildo. Hicimos el acercamiento con el rector de la institución y pues una de las dificultades que tuvimos al principio es que el colegio pues se encontraba en pandemia y bueno, todos estábamos en pandemia, pero digamos que la institución volvió a la presencialidad solo hasta el segundo semestre del 2021. Entonces yo llegué al colegio cuando los profesores tenían pues una estrategia que se basaba en una cartilla, ¿sí? Y ahí pues digamos que ellos orientaban sus actividades. Entonces cuando yo llegué al colegio pues digamos que mi rol fue como acogerme a estas dinámicas de la institución y digamos que me acogí primero con el área de artística. Con el área de artística trabajamos las prácticas culturales, desde el eje de prácticas culturales y la motricidad, el ritmo y digamos que en este proceso me acompañaron otros compañeros indígenas que pues para visibilizar los pueblos indígenas en la institución. Entonces trabajamos con el pueblo quichua, con el pueblo misá, con el pueblo nasa, con el pueblo tú y con el pueblo huitoto. Eso lo hicimos por casi 2 meses, fue un ejercicio de planeación pedagógica en la cual pues cada compañero hizo su intervención basada pues en lo que venía trabajando la profesora de artística y así fue como hicimos nuestro primer acercamiento a la institución. También el año pasado hicimos procesos de sensibilización con docentes, hicimos el taller de autorreconocimiento, que es un taller que se basa desde el árbol de vida, haciendo como una comparación o una relación con la historia de vida de cada uno de los profesores para mirar si dentro de pues esa herencia que cada uno tiene, de pronto pues algún profesor también tenía herencia indígena. Bueno, dentro de los profesores pues no encontramos eso, pero fue un ejercicio también para que ellos replicaran con los estudiantes en sus aulas y pudiéramos también facilitar un poco la caracterización. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que el pueblo yanacona, una de las ventajas que se tiene es que pues todos nos conocemos y es más fácil la identificación de estos niños. Pero en la institución educativa no solamente hay yanaconas, sino también hay pijao y nasa, y con estas poblaciones se ha dificultado porque digamos que ellos no hacen parte del cabildo de estos pueblos. Entonces este taller de autorreconocimiento nos ayudaba pues a caracterizar también los niños de estas poblaciones. También hicimos con los maestros un taller para presentar la ruta de atención a casos de discriminación étnico-racial, para pues que los maestros supieran, los maestros, directivos docentes supieran qué hacer en caso de que pues se presentara un tipo de discriminación en la institución. También con el área de español
realizamos una planeación pedagógica basada o orientada más bien a las lenguas, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue que también gracias a una formación docente pues que también se está llevando dentro de los dinamizadores culturales con la UAI, con la Universidad Indígena, pues muchos de los dinamizadores entramos a un diplomado en el cual pues nos enseñaron acerca pues de las lenguas indígenas, de la revitalización de las mismas, de los procesos que se llevan en los territorios y gracias a eso pues hicimos la planeación con la profesora de español y con un docente de inglés para, pues, digamos, visibilizar las lenguas indígenas en la institución educativa, hablar de conceptos como la disglosia, el mantenimiento de lengua, la revitalización de las lenguas y, bueno, eso también lo hicimos el año pasado. Como fue pues el poco tiempo que estuve en la institución el año pasado, empezamos este año pues a acoplarnos a los proyectos GER, que es la Justicia Escolar Restaurativa, y al PRAE. ¿Cómo hicimos esto? A través de una huerta que se va a realizar en el colegio y hicimos una planeación también con el eje de territorio, tierra y territorialidad y el área de biología o ciencias naturales, perdón. Y aquí lo que se quiere es que pues todos los estudiantes pues no solamente construyan esta huerta porque sí, sino que también darle un enfoque ancestral. Entonces, a partir de eso, con el profesor de biología queremos, o bueno, estamos trabajando primero en mirar la percepción o la perspectiva de los pueblos indígenas en relación con la tierra, por qué es importante para nosotros la tierra, cómo nos relacionamos con ella y cómo es nuestra relación pues hombre-naturaleza, para luego él ya hacer su tarea pues más hacia el área, que es pues mirar cómo va a funcionar la huerta, cuál es el mantenimiento de esta, pues porque es una huerta vertical que obviamente tiene sus propios procesos y es más complejo, y eso es lo que estamos trabajando. Y digamos, para unir a los chiquitos, a los de primaria, lo que estamos haciendo es trabajando a través de la narración oral, hasta a partir de la oralidad. Entonces lo que se quiere es que pues a partir, digamos, por ejemplo, de las historias del pueblo Yanacona, como el Jucas, el Guando, los niños se acerquen pues a esto que nosotros concebimos como la relación hombre-naturaleza a partir de la reciprocidad y de la complementariedad y de la armonización. Entonces, pues a partir de esas historias pues que cuentan, el Jucas, por ejemplo, es el cuidador de los páramos y montañas, y a partir de eso pues podemos acercar a los chiquitos pues a lo de la huerta. Y también tenemos planeado pues una salida a conocer como el territorio. Este colegio queda cerca a la parte rural de Ciudad Bolívar, y digamos que queremos también acercar esa concepción que la gente en Bogotá ha perdido, y es también conocer el pueblo originario de aquí, que son los muiscas. Porque yo, pues digamos que en lo que yo del colegio me he dado cuenta que pues cuando yo estaba estudiando a mí sí me enseñaban sobre los muiscas, claro, los enseñaban como que ya se habían extinguido, que eran cosas del pasado, pero ahorita ya ni eso, ¿sí? Entonces quería pues que conocieran a los muiscas, que supieran que todavía ellos tienen un proceso de resistencia, y unirlo también a nuestra forma pues también de relacionarnos con el territorio en esa salida. Entonces por eso también es una planeación que se va a hacer con los pueblos Nasa, Pijao, Yanacona y Muisca, pues que hacen parte de esta institución, y pues para darle el enfoque del reconocimiento territorial a partir también de los pueblos originarios de este territorio. ¿Hemos tenido dificultades? Claro que sí. Pues la primera es que cuando llegamos pues los profesores pues también por desconocimiento no querían trabajar con la dinamizadora cultural, porque pues no le veían el sentido del trabajo, no sabía cuál era nuestro papel. Pero digamos que a partir del trabajo que hemos realizado, muchos profesores se van sumando. Empecé con 2 y ahorita pues vamos en 6. Entonces pues digamos que es un trabajo pues que es constante y que tiene que ir pues a su ritmo, porque las instituciones educativas pues son burocráticas, todo lo que te conlleva el papeleo, que primero hablar con el rector, los coordinadores. Entonces son dinámicas que uno entiende también de los colegios, pero que uno pues a partir de su trabajo pues va demostrando que sí sirve, que sí fortalecemos la identidad cultural de los niños, porque antes era como, ¿eres indígena? No, mis papás son indígenas, ¿sí? Pero ahorita ya ellos pueden decir, sí, soy indígena, soy yanacona. Entonces es un proceso pues interesante y chévere también, trabajar pues con los mismos pues
personas pues de mi comunidad. Otra dificultad pues fue que, ha sido el proceso de, se me olvidó, el proceso de cuando inicié, pues la caracterización de los niños pijaos. Eso es una dificultad que he tenido porque, como lo comentaba, pues el colegio es muy burocrático, entonces para que me faciliten la matrícula, ha sido un proceso de mande la carta, mande el correo, mande esto, mande lo otro, y pues eso estanca un poco el proceso de identificación de estudiantes. Pero en general, en la institución, desde el rector hasta los directivos, han estado muy abiertos al diálogo, a aprender de los pueblos indígenas, a darnos los espacios para trabajar con ellos. Entonces, pues en definitiva, pues ese es el proceso que llevamos y esa es la experiencia que tengo a partir pues de lo que llevo trabajando, que pues es el proceso relativamente nuevo.